Suena el despertador, son las 6 de la mañana. La noche anterior, la persona que nos está escuchando ahora mismo sopesó meticulosamente todas sus opciones. Evaluó, los beneficios para la salud cardiovascular, la necesidad imperiosa de mantener una rutina. Claro, hizo una lista mental perfecta. Exacto. Y llegó a una conclusión firme, tajante, completamente inamovible. Levantarse e ir al gimnasio es la mejor decisión posible, su mejor juicio. Pero suena la alarma, una mano sale de debajo del edredón, apaga el sonido y a seguir durmiendo. Es una situación completamente universal. Todo el mundo ha estado ahí en algún momento. Totalmente. Pero, a ver, la pregunta que vamos a abordar hoy no es un asunto banal de autoayuda ni de trucos de productividad. Es una interrogante fundamental sobre la arquitectura misma de nuestra mente. ¿Por qué, si somos seres inherentemente racionales, actuamos tantas veces en contra de nuestro propio y mejor raciocinio? Y esa es la misión principal de nuestra inversión profunda de hoy. No estamos ante una simple falta de disciplina o pereza transitoria. Lo que describe ese escenario del despertador es, de hecho, uno de los mayores rompecabezas de la filosofía analítica y de la filosofía de la mente. Un dolor de cabeza filosófico de los grandes. De los más grandes, sí. Y para intentar resolverlo vamos a meter el bisturí en un texto denso, pero absolutamente brillante. Se trata de Paradojas de la irracionalidad, del influyente filósofo Donald Davidson. Y hay que aclarar que el objetivo de este análisis no es repartir sermones morales, sino diseccionar a un nivel de posgrado, casi arquitectónico, diría yo, cómo funciona la maquinaria mental. ¿Cómo es lógicamente posible que esa maquinaria se sabotee a sí misma, verdad? Vale, pues vamos a desgranar esto desde la base porque el texto de Davidson arranca con una premisa, muy fuerte. Él cita al filósofo clásico Thomas Hobbes, que afirmaba que solo el ser humano tiene el privilegio del absurdo. Es una frase fantástica y encierra una trampa conceptual muy interesante. Sí, es fascinante. Lo que sugiere es que solo una criatura que es estructuralmente racional puede llegar a ser verdaderamente irracional. Para que nos entendamos, una piedra que cae por una ladera no es irracional. Un instinto animal ciego, como un pájaro migrando, tampoco lo es. Claro, simplemente caen fuera del ámbito de la razón. Pertenecen a la categoría de lo no racional. Exactamente. La irracionalidad, por tanto, es un fallo dentro de la propia casa de la razón. Es un proceso mental racional que, de alguna manera inexplicable, ha descarrilado por completo. Y fíjate, la paradoja surge de nuestra forma más básica de entender la psicología humana. En filosofía de la mente, el punto de partida innegociable es que toda acción intencional tiene una razón subyacente. Si alguien hace algo a propósito, podemos y debemos explicarlo señalando sus creencias y sus deseos. Esa es la ecuación básica, ¿no? Creencia más deseo igual a acción. Eso es. Esa explicación es la que racionaliza la acción, la que nos permite verla como algo razonable desde el punto de vista de ese agente en ese preciso instante. Entonces, si la racionalidad es un aspecto tan integrado, un pilar tan absolutamente necesario de las acciones intencionales, resulta casi imposible tolerar la posibilidad lógica de que existan acciones o pensamientos internos genuinamente irracionales. Es como un cortocircuito. Y para visualizar este mecanismo de la acción y entender verdaderamente lo absurdo de la paradoja, Davidson nos regala un ejemplo maravilloso, casi de comedia muda clásica. El ejemplo del parque, me encanta. Es buenísimo. Imaginemos a un hombre caminando por un parque. De pronto tropieza con una rama en el camino. Piensa de forma deductiva. A ver, esta rama es un peligro. Algún ciclista u otro peatón podría tropezar. Así que la coge y la tira a un espeso seto que hay al lado. Hasta aquí, pura racionalidad. El deseo de proteger a los demás, sumado a la creencia de que la rama es un peligro. Todo encaja. Todo perfecto. Pero la historia continúa. El hombre sale del parque, se sube a un tranvía para ir a casa y de repente se le ocurre un segundo pensamiento. Piensa, un momento, la rama podría estar sobresaliendo por el otro lado del seto. Podría ser una amenaza aún mayor para un caminante despistado que no la vea venir. Y entonces toma una decisión drástica. Se baja del tranvía, pide parada, se baja, vuelve caminando al parque, saca la rama del seto y la devuelve exactamente a su posición original en el camino. Bueno, si aplicamos el bisturí analítico a este comportamiento en apariencia absurdo, descubrimos algo increíble.
Cada paso fue perfectamente razonable desde el punto de vista de la gente en el milisegundo en que lo ejecutó. Claro, quitar la rama tenía sentido. Volver a sacarla del seto tenía un sentido lógico impecable dadas sus segundas consideraciones sobre el peligro oculto, y bajarse del tranvía era simplemente el paso necesario para poder hacer lo anterior. Cada acción individual tiene un núcleo racional intacto. Todo encaja en un patrón explicativo microscópico, pero el resultado global es para echarse las manos a la cabeza. Si la estructura misma de la mente exige esta coherencia causal y lógica paso a paso, la irracionalidad a nivel macro parece lógicamente inconcebible. Y este dolor de cabeza filosófico, como decía Santres, viene de muy lejos. Davidson utiliza el término clásico griego para este fenómeno, la acrasia. Incontinencia o debilidad de la voluntad. Exacto. Es decir, actuar intencionalmente en contra del propio y mejor juicio tras haber sopesado cuidadosamente los pros y los contras, como en nuestro ejemplo inicial del madrugón y el gimnasio. Y esto me hace pensar en cómo los pensadores llevan, desde la época de Platón, intentando resolver este enigma de la acrasia. Y las soluciones clásicas, si las analizamos con cuidado, resultan bastante extremas, ¿verdad? El primer extremo, lo que Davidson denomina el principio de Platón, que está fundamentado en los diálogos de Sócrates. La postura socrática es la defensa a ultranza de la racionalidad pura. Sócrates sostenía firmemente que nadie actúa de forma voluntaria en contra de lo que sabe que es mejor. O sea, que si alguien la lía, es porque no sabía lo que hacía. Básicamente, para él, si alguien comete un acto perjudicial o necio, la única explicación admisible es la pura ignorancia. Simplemente no sabían realmente qué era lo óptimo. De haberlo sabido con verdadera convicción, habrían actuado correctamente sin dudarlo ni un segundo. Ya, pero, sostener que la acrasia es simplemente ignorancia es negar la dura realidad de la experiencia humana cotidiana. Quien nos escucha sabe perfectamente que los actos acráticos existen de forma consciente. Una persona sabe que esa tarta de chocolate va a arruinar meses de dieta. Tiene toda la información nutricional en la mano, entiende las consecuencias a largo plazo, no hay ignorancia ninguna en la ecuación. Y se la come igual. ¿Se la come igual? ¿Con pleno conocimiento de causa? Claro, y precisamente porque esa excusa socrática de la ignorancia no se sostiene ante la evidencia empírica del día a día, los filósofos posteriores balancearon el péndulo completamente hacia la dirección opuesta, formulando lo que el texto llama el principio de Medea. El opuesto dramático por excelencia. Según el principio de Medea, una persona actúa contra su propio juicio porque una fuerza externa, una especie de fuerza alienígena o una pasión incontrolable, secuestra y abruma su voluntad. Viene de la tragedia griega, ¿no? Sí, de la obra donde Medea suplica a su propia mano que no cometa un crimen atroz, como si su brazo estuviera poseído por una entidad ajena a su intelecto. Es, en términos modernos, la clásica excusa de «el monstruo que llevo dentro me obligó a hacerlo». Es una imagen poética indudablemente potente, pero desde la rigurosidad filosófica, y también legal, todo hay que decirlo, es insostenible si lo que buscamos es explicar la genuina irracionalidad humana. Por el tema de la responsabilidad. Exactamente. La implicación de este principio es peligrosísima. Si realmente es una pasión alienígena la que te mueve desde fuera, si tu voluntad es simplemente arrollada por un tsunami incontrolable, entonces el acto deja de ser intencional. Y al desaparecer la intencionalidad, se pierde la agencia. Y con ella la responsabilidad moral y penal. El agente ya no sería culpable de su acción, pasaría a ser una mera víctima de fuerzas psicológicas de la naturaleza. Lo que la persona hizo no tendría una razón que fuera verdaderamente suya. Básicamente, los antiguos griegos nos dejaron con dos excusas extremas y poco útiles. O bien soy un ignorante y no lo sabía, o bien un demonio pasional me poseyó. Sé que Aristóteles intentó suavizar esto sugiriendo que era una especie de olvido temporal, donde el conocimiento de lo que es bueno se adormece en el momento de la tentación. Un apaño a medias. Sí, pero Davidson descarta todo esto con muchísima firmeza. Ninguna de estas opciones explica el conflicto real, crudo y contemporáneo. Ese momento, donde los pros y los contras están perfectamente alineados sobre la mesa, somos dolorosamente conscientes de ambos, juzgamos qué es lo mejor y, con plena intención, elegimos la peor opción.
Para desentrañar por qué elegimos mal en ese escenario de absoluta lucidez, Davidson nos obliga a adentrarnos en la lógica del razonamiento práctico moderno. Y aquí sube el nivel intelectual del ensayo. Vamos a ello. Los principios evaluativos que guían nuestra conducta no pueden ser absolutos. No funcionamos con reglas matemáticas inquebrantables como mentir siempre es malo en toda circunstancia, porque el paisaje moral es sumamente complejo y toda acción conlleva pros y contras que deben sopesarse en una balanza. Y Davidson ilustra esto con un choque lógico fascinante en el texto. El famoso ejemplo de Addis Abeba y Bora Bora. Plantea una situación donde, para cumplir una promesa de vital importancia, la promesa A, debes estar en Addis Abeba en una fecha concreta. Pero para cumplir otra promesa igualmente vital, la promesa B, debes estar en Bora Bora exactamente el mismo día y a la misma hora. Un dilema logístico y moral tremendo. Addis Abeba o Bora Bora. La deducción lógica simple te indica perfectamente lo que implica cada vuelo y cada cancelación. Pero la lógica pura, en su frialdad matemática, no te dice qué opción ejecutar. Y aquí entra un matiz que cambia el paradigma por completo. Tener razones de peso para cumplir la promesa A y simultáneamente tener razones de peso para cumplir la promesa B no constituye ninguna irracionalidad. Es simplemente la fricción natural de la vida adulta. El conflicto de intereses es la norma. Claro. Dudar no es ser irracional. Tacto. La verdadera falla en la maquinaria cognitiva no ocurre durante la duda. La irracionalidad asoma la cabeza cuando el agente evalúa la totalidad del panorama, sopesa Addis Abeba frente a Bora Bora, considerando todas las ramificaciones posibles y emite un juicio final incondicional. Considerándolo todo, ir a Addis Abeba es la mejor decisión. Y a pesar de esa sentencia interna inamovible, el agente hace las maletes y vuela a Bora Bora. Eso es, la irracionalidad reside en romper el propio principio de segundo orden del individuo. Ese principio de segundo orden viene a ser la regla fundamental, ¿no? El metamandamiento del cerebro que dicta que uno debe actuar en consonancia con su propio y mejor juicio. Tienes el veredicto clarísimo, pero una de las motivaciones perdedoras se revela y decide ignorar al árbitro supremo. Una rebelión en toda regla. Y si los griegos no pudieron resolver esto, y la lógica deductiva se queda corta frente a este sabotaje interno, ¿hacia dónde vira Davidson? Al leer el ensayo en este punto la sorpresa es mayúscula, porque este pilar de la filosofía analítica recurre nada menos que a Sigmund Freud para resolver un rompecabezas lógico. Es un giro completamente inesperado para cualquier académico purista, pero hay que acotarlo inmediatamente. Davidson no está validando el psicoanálisis clínico, no le interesa el diván para nada, ni está rescatando los complejos empíricos freudianos de represión. Menos mal. Sí. Lo que extrae es una doctrina conceptual muy específica y arquitectónica. La tesis de que la mente humana necesita estar particionada o compartimentada en estructuras semi-independientes para que la irracionalidad sea siquiera posible. Un momento. Veamos si entiendo bien las implicaciones de esto. Estamos hablando de la antigua teoría de que tenemos pequeños hombrecillos, homúnculos o personitas dentro del cerebro peleando por el control del volante. Porque esa metáfora de la mente como un comité de dirección conflictivo fue demolida por existencialistas como Sartre. Argumentaban, y creo que con bastante razón, que si troceas la mente en mini agentes, disuelves a la persona completa y su capacidad de ser moralmente responsable. Esa es la objeción natural e inmediata, y Davidson se adelanta a ella con una precisión quirúrgica. Rechaza categóricamente la existencia de agentes literales e independientes en el cerebro. No hay hombrecillos. Su propuesta es más bien cartográfica. Cartográfica, me gusta el término. Habla de territorios superpuestos. Imaginemos estructuras formadas por redes de elementos organizados, grupos enteros de creencias y deseos que mantienen una estricta consistencia lógica dentro de las fronteras de su propio territorio, pero no necesariamente con los territorios vecinos. Intentemos mapear esos territorios en la vida diaria para asentar el concepto. Podríamos visualizar un territorio de la mente que alberga el objetivo a largo plazo de mantener una dieta estricta, la creencia médica de que el exceso de azúcar es perjudicial y el juicio sobrio de que rechazar el postre es lo correcto. Una partición perfectamente racional y coherente consigo misma. Eso es, todo eso forma una red intelectual coherente. Sin embargo, habitando el mismo espacio craneal, existe otro territorio superpuesto, cuya única métrica y contenido es el deseo visceral, ardiente e inmediato, de devorar una ración de tarta de chocolate. Esa cartografía ilustra perfectamente el terreno de juego.
y nos situar en la antesala del argumento analítico más brillante del ensayo, en mi opinión. Para comprender cómo estas particiones logran interactuar y generar el cortocircuito de la irracionalidad, es imperativo establecer una distinción monumental, la profunda diferencia que existe entre una relación causal y una relación lógica. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente profunda. Absolutamente. En el funcionamiento psicológico estándar, las creencias y los deseos son la causa de una acción y simultáneamente su justificación lógica. Te mueves por una razón. Pero en el momento de la irracionalidad, esta dualidad se fractura por completo. Y para ilustrar esta fractura, el texto acude al fenómeno del wishful thinking, o pensamiento ilusorio, utilizando un ejemplo casi cómico pero muy efectivo. El deseo de tener unas pantorrillas bien torneadas. Un clásico. Imaginemos a un individuo que ansía desesperadamente poseer unas pantorrillas atléticas y musculares. Su anhelo es tan desproporcionado que este mero deseo causa que el individuo comience a creer genuinamente que ya las tiene, ignorando por completo la abrumadora evidencia contraria que le devuelve el espejo del gimnasio cada mañana. Diseccionar este ejemplo es vital para entender la propuesta de Davidson. El individuo tiene una razón perfectamente normal para querer creer que su físico es envidiable. Esa creencia le proporciona un enorme confort psicológico y eleva su autoestima. Se siente mejor consigo mismo, claro. Exacto. El deseo opera aquí como una poderosa causa mental que acaba generando la aparición de una creencia firme en su cerebro. Pero, y aquí radica el núcleo del asunto, ese deseo inmenso no constituye una razón lógica, ni aporta ninguna evidencia empírica de que sus pantorrillas sean realmente atléticas. El deseo no es una prueba de la realidad. Para nada. El mero hecho de desear que una proposición sea cierta no le otorga ni un solo ápice de soporte racional. Es como si la mente utilizara un atajo bastante peligroso. El deseo de sentirse atractivo es tan abrumador que funciona como un intruso que esquiva al portero de discoteca de la lógica cerebral. No presenta su identificación racional en la puerta, simplemente empuja de golpe y planta la creencia falsa en el interior de la mente. Esa metáfora del portero de discoteca captura la esencia de la mecánica causal a la perfección. La irracionalidad se define exactamente así en este marco, una causa mental que no es una razón justificativa para lo que causa. Una fuerza bruta sin argumentos lógicos. Eso es, al compartimentar la mente, Davidson expone que un deseo alojado en la partición B, como el ansia brutal por la tarta, puede bombardear e influir sobre la partición A, que es el sistema de creencias racionales, de una manera exclusivamente causal. Opera sobre otra área del cerebro empleando los mismos mecanismos ciegos con los que una persona influye sobre otra en la dinámica social del mundo real. Espera, ¿estamos diciendo que las partes de un mismo cerebro interactúan entre sí como si fueran vecinos manipulándose desde ambos lados de una valla? Tal cual. Porque Davidson pone un ejemplo sobre esto en el texto que es revelador. Plantea que si alguien desea que su vecino entre a su jardín, no necesita cruzar la calle, llamar a su puerta y presentarle un silogismo lógico complejo sobre las ventajas de la visita. Sería muy raro hacerlo así. Pero rarísimo. Basta con plantar una flor exótica y hermosísima cerca de la valla divisoria. El vecino observa la flor desde su lado, siente una curiosidad estética irrefrenable y decide entrar al jardín motu propio. Fíjate en la cadena de eventos ahí. El deseo original del anfitrión causó la acción del vecino, pero el deseo del anfitrión no fue la razón interna por la que el vecino actuó. Su razón fue su propio amor por la botánica. Del mismo modo, el deseo irracional de la partición B de nuestra mente planta una flor metafórica, enviando un impulso causal que obliga a la partición A a actuar ignorando su propio sistema lógico establecido. Es un cruce de fronteras interno, sin necesidad de pedir pasaporte lógico. Y es un cruce de fronteras que, a nivel neurocientífico y filosófico, plantea un reto de proporciones monumentales. Porque claro, para que los seres humanos seamos capaces de interpretar el lenguaje, las intenciones y el comportamiento de nuestros congéneres en sociedad, operamos bajo la asunción indispensable de que los demás son entidades racionalmente coherentes. Si no, viviríamos en el caos absoluto. Exacto. Esto se denomina en la filosofía del lenguaje el holismo de lo mental. Hagamos una pequeña pausa para aclarar ese concepto fundamental. Cuando hablamos del holismo de lo mental, nos referimos a la necesidad de asumir que los pensamientos, creencias y declaraciones de una persona no flotan en el vacío, sino que forman una red interconectada, coherente
y mayoritariamente anclada en la verdad de su entorno, ¿correcto? Lo has resumido a la perfección. La inteligibilidad humana, nuestra capacidad de entendernos los unos a los otros, depende de ese fondo masivo de racionalidad compartida. Imagínate que tuviéramos que interactuar con alguien que afirma con total convicción que el hielo de su bebida se está derritiendo, pero al mismo tiempo cree firmemente que el hielo es una forma de fuego abrasador y desconoce por completo la existencia del concepto agua. La comunicación colapsaría al instante. No sabrías ni por dónde empezar a responder a eso. Las creencias aisladas y contradictorias vuelven a la mente ininteligible. Por ello, la tolerancia de nuestro sistema cognitivo hacia la irracionalidad tiene un límite muy estricto antes de que dejemos de comprender al otro como persona. Y es precisamente ante esta fragilidad del sistema donde algunos críticos y sectores del reduccionismo científico sugieren una salida drástica, casi cortando por lo sano. Argumentan que, si existen causas en el cerebro que operan sin lógica alguna, como hemos visto con la flor y las pantorrillas, deberíamos dejar de hablar de creencias y deseos en filosofía y reducir todo el comportamiento humano a neurobiología pura, fisiología y las leyes estrictas de la física y la química cerebral. Una vía reduccionista contra la cual Davison advierte con extrema severidad en el texto. Y es crucial entender por qué. Si optamos por reemplazar el complejo entramado de intenciones, creencias y deseos por causas ciegas a nivel puramente físico, la paradoja de la irracionalidad no encuentra resolución. Sencillamente se evapora sin dejar rastro en el análisis. Claro, porque si lo reducimos todo al disparo mecánico de sinapsis químicas, perdemos la ética por el camino. Una neurona segregando dopamina en el cerebro no es ni racional ni irracional, de la misma manera que la fuerza de la gravedad no tiene una moralidad intrínseca. Son simplemente fuerzas físicas ciegas operando en el universo. Así es. Las fuerzas de la física pertenecen al reino de lo no racional, como decíamos al principio sobre la piedra cayendo por la ladera. Si explicamos el comportamiento acrático de comerse la tarta únicamente mediante determinismo biológico, anulamos nuestra capacidad de juzgar las acciones en base a intenciones y principios éticos. Para que un acto sea clasificado genuinamente como irracional, la causa mental que genera el cortocircuito debe poseer contenido proposicional. Contenido proposicional, es decir, tiene que ser un pensamiento articulable, una proposición concreta como «deseo profundamente fumarme este cigarrillo» y no una mera descarga eléctrica en el lóbulo frontal. Exactamente. Para comprender la voluntad, sus fallos estrepitosos y la condición humana en su totalidad, es imperativo mantener vivo el lenguaje de la mente y no rendirse ante el reduccionismo físico puro. Entonces, creo que es hora de sintetizar toda esta inmensa arquitectura conceptual que hemos levantado. La mente de la persona que nos está prestando atención ahora mismo no es bajo ningún concepto un ordenador perfecto y algorítmico libre de fallos lógicos. Desde luego que no. Ni tampoco es un teatro oscuro gobernado por monstruos de pura pasión instintiva o demonios incontrolables. Se asemeja muchísimo más a una geografía inmensamente rica y fragmentada. Un paisaje de territorios superpuestos donde valores, deseos y juicios se empujan constantemente los unos a los otros. Una descripción muy precisa. A veces negocian mediante estrictos protocolos lógicos en la frontera y otras veces se embisten mediante impactos puramente causales, saltándose al portero de la discoteca y sin justificar sus actos ante el tribunal de nuestro mejor raciocinio. Y es precisamente en esta geografía accidentada, en estas fronteras porosas, donde Davison introduce el giro final y más luminoso de todo su análisis. Durante este recorrido hemos tratado la partición mental y la causalidad no lógica casi como un villano, como la raíz de todos nuestros fracasos, del autoengaño y de la debilidad de voluntad. La fuente de nuestros peores hábitos, sí. Sin embargo, el ensayo revela, al final, que esta misma estructura, esta supuesta imperfección arquitectónica de la mente dividida, es la base absoluta de una de las capacidades más nobles del ser humano. ¿Cuál es? La autocrítica y la mejora personal sostenida en el tiempo. Un segundo. Veamos si somos capaces de encajar esta última pieza, porque el giro es importante. Estamos sugiriendo empíricamente que la facilidad con la que una persona golpea el botón de repetición de la alarma a las 6 de la mañana, saboteando su decisión racional de ir al gimnasio, se basa exactamente en la misma peculiaridad biológica y psicológica que le permite a otra persona, por ejemplo, dejar de fumar después de 20 años de adicción.
Es una simetría asombrosa, pero vamos a desempaquetar el proceso con cuidado. Analicemos el esfuerzo ético del cambio personal. Cuando un individuo juzga de forma crítica sus propios hábitos arraigados y dictamina internamente «deseo erradicar mi ansiedad por el tabaco», se enfrenta a un problema lógico monumental. ¿Por qué monumental? Porque desde la perspectiva estricta del deseo original de fumar, no existe absolutamente ninguna razón lógica interna para autodestruirse o desaparecer de la mente. El deseo quiere perpetuarse a toda costa. La causa que instiga la modificación y posterior erradicación de ese hábito proviene necesariamente de un territorio independiente de la mente. De otra partición. Exacto. Proviene de un dominio de valores morales extrínseco al deseo que está siendo atacado. Es una partición de la mente ejerciendo pura fuerza causal sobre otra partición vecina para reescribirla. El esfuerzo consciente por mejorar es, por definición, un acto de causalidad mental que trasciende la lógica interna del deseo inmediato que queremos eliminar. Esa perspectiva cambia por completo, pero por completo, el paradigma con el que nos juzgamos a nosotros mismos en el día a día. Te da otra lente para mirarte. Sin duda. Significa que mañana a las 6 de la mañana, cuando la alarma vuelva a sonar y la tentación abrasadora de la acrasia amenace de nuevo con derrocar a nuestro mejor juicio, no hay que fustigarse imaginando posesiones demoníacas ni flaquezas intelectuales insalvables. El conocimiento de los beneficios del gimnasio sigue intacto en su territorio. Lo que ocurre es que un deseo natural de confort está intentando cruzar la frontera de nuestros principios sin el visado lógico correspondiente. Cartografiar esos territorios mentales, reconocer que la mente puede abordarse a sí misma de forma causal, es el primer paso indispensable para asumir el verdadero mando de la voluntad. Y es una reflexión inmejorable para concluir este análisis, construyendo sobre el legado de este rompecabezas analítico de Davidson. Querría dejar a quien nos escucha con una última reflexión. Si decidiéramos adoptar un marco científico o filosófico incapaz de acomodar la profunda irracionalidad humana, ese mismo marco sería trágicamente ciego ante nuestros esfuerzos más heroicos por superarnos a nosotros mismos. Esa extraña e incordiante capacidad de la mente humana para acosar e interferir con su propia lógica, saltándose las reglas de la pura deducción. El privilegio del absurdo del que hablaba Hobbes. Eso es. Ese mecanismo no constituye en última instancia la herramienta exacta que le otorga a nuestra especie el libre albedrío para rediseñar quiénes somos verdaderamente. La irracionalidad no como una tara evolutiva que debemos esconder, sino como el precio inevitable de la libertad y el motor indispensable del cambio personal. Es una invitación maravillosa para que cada mente siga cuestionando e investigando los complejos diálogos entre esos territorios superpuestos que habitan en su interior. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por la arquitectura de la voluntad y por los recovecos lógicos de nuestras peores y mejores decisiones. Hasta la próxima inmersión profunda en la inagotable complejidad de lo que significa ser humano.